Hola a todos los amantes del pensamiento libre. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más fascinantes y silenciadas de la filosofía occidental. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos pensadores han sido borrados sistemáticamente de la historia oficial? ¿Por qué algunas ideas son tan poderosas que provocan terror en quienes ostentan el poder? Baruch Spinoza representa exactamente eso, un hombre que hizo temblar los cimientos del poder religioso y político del siglo XVII. Un hombre cuya pluma fue considerada más peligrosa que cualquier espada. ¿Te imaginas ser tan temido por tus ideas que toda una comunidad realiza una ceremonia formal para expulsarte? ¿Que tus libros sean prohibidos incluso en países considerados liberales? Esto no es ficción, es la historia real de uno de los pensadores más brillantes y audaces que ha dado la humanidad. ¿Y por qué hablamos de Spinoza hoy, casi 4 siglos después? Porque sus ideas sobre la libertad mental, la madurez intelectual y la autonomía personal siguen siendo revolucionarias. En un mundo donde constantemente nos dicen qué pensar, cómo sentir y a quién obedecer, Spinoza nos ofrece las herramientas para liberarnos de estas cadenas invisibles. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Presiona ese botón de suscripción ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar fundamentalmente tu manera de ver el mundo, la religión, la política y a ti mismo. Ámsterdam, siglo XVII. Una ciudad bulliciosa, centro del comercio mundial y refugio para muchos judíos que escapaban de la persecución en España y Portugal. En este contexto nace en 1632 Baruch Spinoza, hijo de comerciantes judíos sefardíes. ¿Podrías imaginar un niño destinado a convertirse en la mayor amenaza intelectual para el establishment religioso? Desde temprana edad, Spinoza mostró una inteligencia extraordinaria. Educado en la ETSheim, la prestigiosa escuela de la comunidad judía de Ámsterdam, dominaba el hebreo, estudiaba el Talmud y los textos sagrados con una profundidad poco común. Sin embargo, algo comenzó a inquietar al joven Baruch: las contradicciones internas de los textos, las interpretaciones forzadas, los dogmas que no resistían el análisis racional. ¿Qué ocurre cuando empiezas a cuestionar los fundamentos de tu propia comunidad? ¿Cuándo tu mente racional no puede aceptar explicaciones sobrenaturales? Spinoza comenzó a frecuentar círculos intelectuales más amplios, aprendió latín, la lengua académica de la época, estudió a Descartes y entró en contacto con grupos liberales cristianos como los colegiantes y menonitas. Su horizonte intelectual se expandía mientras sus dudas sobre la religión tradicional aumentaban. En 1654, tras la muerte de su padre, Spinoza se hizo cargo del negocio familiar, pero su corazón estaba en otra parte, en los libros, en las discusiones filosóficas, en la búsqueda implacable de la verdad. ¿Te has sentido alguna vez dividido entre tus obligaciones y tu auténtica pasión? Spinoza vivió este conflicto intensamente. ¿Te gustaría saber más sobre esta mente brillante que desafió a los poderosos de su época? Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. La tormenta estalló en 1656. Con apenas 23 años, Spinoza enfrentó el evento que marcaría su vida para siempre, el Cherem, la excomunión más severa de la comunidad judía. El 27 de julio, en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, mientras sonaban las trompetas negras y se encendían velas negras, se leyó el decreto. Los señores del Mahamados hacen saber que, habiendo tenido noticia de las malvadas opiniones y obras de Baruch de Spinoza, han tratado de apartarlo de sus malos caminos por diferentes medios y promesas, sin haberlo conseguido. Sino que, por el contrario, cada día aumentan las abominables herejías que practicaba y enseñaba, y otras obras enormes que ha realizado, de lo cual tenemos numerosos testimonios fidedignos. Todo en presencia de quienes lo testimoniaron y le acusaron. Examinado todo esto en presencia de los señores rabinos, decidieron, con su acuerdo, que dicho Spinoza sea excomulgado y expulsado del pueblo de Israel. ¿Puedes imaginar la escena? Las puertas del arca sagrada abiertas, los rabinos sosteniendo los rollos de la Torá, toda la comunidad reunida mientras se pronunciaba la maldición: maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse, maldito sea al entrar y maldito sea al salir.
Finalmente, las velas negras fueron sumergidas en un líquido rojo, simbolizando la extinción del alma de Spinoza. Pero ¿cuáles fueron exactamente esas horrendas herejías que provocaron tan dramática reacción? Los documentos oficiales no lo especifican, pero por testimonios indirectos sabemos que Spinoza cuestionaba la inmortalidad del alma, la idea de los judíos como pueblo elegido, la autoría divina de la Torá, e incluso la existencia de un Dios personal y trascendente. En esencia, estaba socavando los pilares mismos del judaísmo y, por extensión, de toda religión revelada. Lo fascinante es que Spinoza no negó las acusaciones ni pidió clemencia. Aceptó su destino con una serenidad que desconcertó a sus acusadores. ¿No es extraordinario? Un joven de 23 años, dispuesto a renunciar a su comunidad, su herencia familiar y su seguridad económica por defender su libertad de pensamiento. ¿Cuántos de nosotros tendríamos ese valor hoy? Si valoras el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad sin importar las consecuencias, este es el momento para unirte a nuestra comunidad. Da like a este video y suscríbete ahora. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de coraje intelectual que tanto necesitamos en nuestros tiempos. Tras la excomunión, Spinoza adoptó el nombre de Benedictus, la versión latina de Baruch, que significa bendito. Un acto simbólico, aunque maldecido por su comunidad, él se consideraba bendecido por la libertad de pensamiento. Se mudó primero a Regensburg y luego a La Haya, donde llevó una vida modesta, rechazando ofertas de patronazgo y cátedras universitarias que hubieran comprometido su independencia. ¿Cómo sobrevivía este filósofo revolucionario? Puliendo lentes ópticos, un oficio que aprendió tras abandonar el negocio familiar. Sus lentes eran tan precisos que científicos y nobles los buscaban, permitiéndole mantener una modesta independencia económica. ¿No es fascinante esta imagen? El hombre que mejor veía los problemas filosóficos de su tiempo, fabricando instrumentos para que otros pudieran ver mejor el mundo físico. Durante este periodo de aislamiento social, pero de intensa actividad intelectual, Spinoza desarrolló su sistema filosófico, posiblemente el más coherente y radical de la modernidad. Escribió primero un tratado sobre la reforma del entendimiento, explorando cómo podemos alcanzar un conocimiento verdadero. Luego trabajó en su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico, un texto revolucionario que solo sería publicado póstumamente debido a su potencial explosivo. En 1670, Spinoza publicó anónimamente su Tratado Teológico Político, la única obra importante publicada en vida. ¿El resultado? Un escándalo de proporciones continentales. El libro fue inmediatamente prohibido por contener doctrinas blasfemas, ateas e impías. Las autoridades ofrecieron recompensas por información sobre su autor, aunque muchos sospechaban de Spinoza. ¿Por qué tanto revuelo? Porque en este tratado, Spinoza aplicaba métodos histórico-críticos a la Biblia, demostrando que era un texto humano, con contradicciones e inconsistencias históricas. Argumentaba que Moisés no podía haber escrito el Pentateuco completo, ¿cómo habría narrado su propia muerte? Sostenía que los milagros eran simplemente fenómenos naturales mal comprendidos. Y, lo más provocador, defendía la completa libertad de pensamiento y expresión como requisito fundamental para un Estado estable y próspero. ¿Te has dado cuenta de lo revolucionario que era este pensamiento? En pleno siglo XVII, cuando la blasfemia era castigada con la muerte en muchos lugares, Spinoza abogaba por la separación de Iglesia y Estado, y por la libertad absoluta de pensamiento. Si quieres profundizar más en estas ideas revolucionarias, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video con amigos que valoren el pensamiento crítico. Juntos formamos una comunidad que mantiene vivo el espíritu libre de Spinoza. Entramos ahora en el corazón del pensamiento spinoziano, en la idea que hizo temblar los cimientos del pensamiento occidental, su revolucionaria concepción de Dios. ¿Estás preparado para una visión que desafía todo lo que probablemente te han enseñado sobre la divinidad? Deus ibe natura, Dios, o sea, la naturaleza. Esta simple expresión latina condensa la bomba filosófica que Spinoza lanzó sobre la teología tradicional. ¿Qué significa exactamente? Que Dios y la naturaleza son lo mismo, son términos intercambiables. No existe un Dios personal, trascendente, separado del mundo material,
que lo haya creado en un acto voluntario y que lo gobierne desde fuera. Para Spinoza, Dios es la única sustancia que existe, infinita, autoexistente y de la cual todo lo demás es simplemente un modo o expresión. ¿Puedes imaginar el escándalo que esto provocó en el siglo XVII? Judíos, cristianos y musulmanes, pese a sus diferencias, coincidían en la idea de un Dios personal y trascendente, creador del mundo y juez de las acciones humanas. Spinoza pulverizó esta concepción de un solo golpe. Según Spinoza, Dios no actúa por voluntad o finalidad. No tiene propósitos, no tiene planes para la humanidad, no responde a oraciones ni interviene en la historia humana. Dios/naturaleza actúa según la necesidad de su propia esencia, como un triángulo tiene tres lados por necesidad, no por elección. ¿Empiezas a ver por qué fue acusado de ateísmo, a pesar de que toda su filosofía habla constantemente de Dios? ¿Te interesa descubrir más sobre esta revolucionaria visión de Dios? Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte la continuación de esta fascinante exploración del pensamiento de Spinoza. Spinoza rechaza categóricamente la idea antropomórfica de Dios, ese ser con características humanas amplificadas, ese anciano de barba blanca sentado en un trono celestial, juzgando, premiando y castigando. Para él, atribuir a Dios emociones humanas como ira, celos o compasión es un error nacido de la superstición y la ignorancia. ¿No es liberador pensar que no hay un ser omnipotente vigilando cada uno de tus movimientos, esperando castigarte por tus faltas? En la Ética, Spinoza escribe, quienes ignoran las verdaderas causas de las cosas lo confunden todo y, sin repugnancia mental alguna, se imaginan que los árboles hablan igual que los hombres, que los hombres se forman de piedras lo mismo que de semen, y que cualquier forma se cambia en cualquier otra. Así también, quienes confunden la naturaleza divina con la humana atribuyen fácilmente a Dios afectos humanos. ¿Has notado cómo las religiones tradicionales proyectan constantemente cualidades humanas en Dios? Spinoza vio claramente que esto era antropomorfismo, modelar a Dios a nuestra imagen y semejanza, en lugar de intentar comprender la verdadera naturaleza divina. Para Spinoza, Dios no es un legislador cósmico, ni un rey celestial, ni un padre vigilante. Dios es la naturaleza infinita, expresándose a través de infinitos atributos, de los cuales nosotros solo conocemos dos, la extensión, el mundo físico, y el pensamiento, el mundo mental. Cada cosa particular en el universo es una modificación o expresión de esta sustancia divina infinita. ¿Cómo afecta esta visión a nuestra concepción del mundo? Si todo lo que existe es una expresión de la única sustancia divina, entonces todo está interconectado en una red causal infinita. No hay verdadera separación entre las cosas, solo distintas manifestaciones de la misma realidad fundamental. ¿No es esta una visión sorprendentemente cercana a la de algunas tradiciones orientales como el hinduismo advaita o ciertos aspectos del budismo? Si estas ideas te están abriendo nuevas perspectivas, no dudes en suscribirte ahora a nuestro canal. Cada semana exploramos pensamientos revolucionarios que pueden transformar tu visión del mundo. Esta concepción de Dios como naturaleza tiene implicaciones profundas. Si todo lo que existe es una expresión de Dios, entonces no hay jerarquía ontológica entre las cosas. Un ser humano, una estrella, un insecto, una piedra, todos son igualmente expresiones necesarias de la naturaleza divina. Esto desafía la idea antropocéntrica de que los humanos ocupamos un lugar privilegiado en la creación. Spinoza también rechaza la idea de que Dios haya creado el mundo para beneficio de los humanos. En el apéndice de la primera parte de la Ética, escribe, la naturaleza no tiene fin alguno prefijado, y todas las causas finales no son más que ficciones humanas. El universo no tiene un propósito externo a sí mismo, simplemente es. ¿Quieres saber hasta dónde llega esta revolución teológica? Según Spinoza, no solo Dios carece de libre albedrío, sino que tampoco lo tienen los seres humanos. Todo lo que ocurre en el universo, incluidos nuestros pensamientos y acciones, es el resultado necesario de la cadena infinita de causas y efectos que constituye la expresión divina. En la naturaleza no hay nada contingente, sino que todo está determinado por la necesidad de la naturaleza divina a existir y obrar de cierta manera. Esta visión determinista espantó a sus contemporáneos. Si todo está determinado,
¿dónde queda la libertad humana? ¿Dónde queda la responsabilidad moral? ¿Dónde queda el sentido de nuestras vidas? La respuesta de Spinoza es profunda: la verdadera libertad no consiste en estar libre de causas, lo cual es imposible, sino en entender las causas que nos determinan. La persona ignorante es esclava porque es movida por causas que no comprende. La persona sabia, al comprender las causas de sus acciones y pasiones, gana un tipo de libertad que consiste en la autocomprensión. ¿No es esta una forma mucho más madura de entender nuestra relación con el universo? En lugar de fantasear con una libertad absoluta que es ilusoria, Spinoza nos invita a buscar la libertad posible, la que viene del conocimiento. Si quieres seguir explorando estas ideas revolucionarias, asegúrate de haber dado like, compartir este video con alguien que pueda apreciarlo y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal. El pensamiento de Spinoza todavía tiene mucho que enseñarnos sobre la madurez intelectual y espiritual. ¿Has sentido alguna vez que vivimos en un mundo de ilusiones? ¿Que nuestras percepciones cotidianas están más cerca de un sueño que de la realidad? Spinoza pensaba exactamente así. Para él, la mayoría de nosotros vivimos en un estado de confusión mental permanente. Pero ¿cómo escapar de esta caverna platónica? ¿Cómo alcanzar un conocimiento verdadero que nos libere? Spinoza desarrolló una de las teorías epistemológicas más poderosas de la historia de la filosofía. Distinguió tres géneros o niveles de conocimiento, tres formas radicalmente distintas de relacionarnos con la realidad. ¿Te has preguntado por qué distintas personas pueden observar el mismo hecho y llegar a conclusiones tan diferentes? La respuesta está en estos tres niveles cognoscitivos. El primer género de conocimiento, que Spinoza llama opinión o imaginación, es el conocimiento más básico e inadecuado. Corresponde a nuestras percepciones sensoriales, los rumores que escuchamos, las tradiciones que nos transmiten, las creencias populares. Es un conocimiento fragmentario, confuso, lleno de prejuicios. Cuando dices el sol sale por el este, estás operando en este nivel, describes una apariencia, no la realidad astronómica. ¿Cuántas de tus creencias actuales pertenecen a este primer nivel? ¿Cuántas de tus certezas son simplemente opiniones heredadas, nunca cuestionadas? Si este tema te hace reflexionar sobre tus propias formas de conocimiento, dale like a este video y suscríbete para explorar más ideas que desafían nuestro pensamiento cotidiano. El segundo género de conocimiento es la razón. Aquí ya no nos limitamos a las apariencias, sino que entendemos las cosas por sus causas. Es el conocimiento científico, matemático, lógico. Cuando entiendes que la Tierra gira alrededor del Sol, y no al revés, estás empleando este segundo género. Este conocimiento es adecuado y verdadero, pero todavía limitado, pues procede paso a paso, deductivamente. El tercer género, el más elevado, es el conocimiento intuitivo. No se trata de una intuición mística o irracional, sino de una comprensión inmediata y completa de las cosas en su relación con la totalidad. Es ver cada cosa particular como una expresión necesaria de la naturaleza divina. ¿Has experimentado alguna vez esos momentos de claridad perfecta en que parece que comprendes algo en toda su profundidad, sin necesidad de explicaciones intermedias? Esos momentos se acercan a lo que Spinoza llamaba conocimiento intuitivo. Para Spinoza, el progreso de la mente hacia la madurez consiste en el tránsito desde el primer género de conocimiento hacia el tercero. Del mundo de las opiniones y supersticiones al mundo de la comprensión clara e inmediata. ¿No es esta una imagen poderosa de lo que significa la verdadera madurez mental? Pero aquí viene quizás la idea más provocadora. Spinoza sostiene que no tenemos libre albedrío. ¿Sorprendido? Según él, nuestra creencia en la libertad de la voluntad es simplemente el resultado de estar conscientes de nuestros deseos pero ignorantes de las causas que los determinan. En la Ética escribe, los hombres se equivocan al creerse libres, opinión que obedece al solo hecho de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan. Su idea de libertad se reduce, pues, al desconocimiento de las causas de sus acciones, ya que todo lo que dicen de que las acciones humanas dependen de la voluntad son palabras, sin idea alguna que les corresponda. ¿Te parece perturbadora esta idea? Para muchos, el determinismo spinoziano parece negar la dignidad humana y la responsabilidad moral.
Pero, paradójicamente, Spinoza considera que es precisamente esta comprensión del determinismo universal lo que nos conduce a la verdadera libertad. ¿Cómo es posible? Porque para Spinoza, la libertad no consiste en estar libre de causas, lo cual es imposible, sino en ser determinado por causas que comprendemos y que surgen de nuestra propia naturaleza, en vez de causas externas que nos esclavizan. Cuando una persona actúa por ignorancia o pasión, está siendo determinada desde fuera. Cuando actúa por un conocimiento adecuado, está siendo determinada desde dentro, por su propia esencia. ¿Te interesa profundizar en esta paradójica relación entre determinismo y libertad? Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte la continuación de esta serie sobre el pensamiento revolucionario de Spinoza. La verdadera madurez intelectual, según Spinoza, implica el largo y difícil proceso de transición desde un pensamiento supersticioso, dominado por prejuicios y pasiones, hacia un conocimiento verdadero que nos permite comprender las causas reales de las cosas. Para ilustrar esta transición, nada mejor que el famoso ejemplo de la piedra que usa en una de sus cartas. Supongamos que una piedra, mientras se mueve, piensa y sabe que se esfuerza cuanto puede por seguir moviéndose. Esta piedra, como solo es consciente de su conato y no es indiferente, creerá que es libérrima y que no continúa moviéndose por ninguna otra causa que no sea porque quiere. Y esta es esa famosa libertad humana que todos se jactan de tener y que consiste en que los hombres son conscientes de su apetito, pero ignoran las causas por las que son determinados. ¿No es fascinante esta imagen? La piedra que cree estar moviéndose libremente cuando en realidad solo sigue las leyes de la física. ¿Cuántas de nuestras decisiones libres son como el movimiento de esa piedra? ¿Cuántas veces confundimos la conciencia de nuestros deseos con una supuesta libertad de elección? La madurez intelectual comienza cuando reconocemos nuestras determinaciones, biológicas, psicológicas, sociales, culturales. Y paradójicamente, este reconocimiento es el primer paso hacia una libertad posible, una libertad que Spinoza define como la existencia bajo la guía de la razón. No es una libertad absoluta, que sería una ilusión, sino una libertad relativa que consiste en comprender la necesidad. Si estos temas sobre la libertad y el determinismo te resultan provocadores, no olvides darle like y compartir este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando las ideas más desafiantes de la historia del pensamiento. Hablemos ahora de algo que nos afecta a todos profundamente, nuestras emociones. ¿Alguna vez te has sentido arrastrado por sentimientos que parecen más fuertes que tu voluntad? ¿Has experimentado cómo el amor, el odio, la envidia o el miedo pueden nublar tu juicio y llevarte a actuar de formas que luego lamentas? Spinoza fue pionero en abordar científicamente lo que él llamaba los afectos, affectus, término que engloba emociones, sentimientos y deseos. A diferencia de filósofos que despreciaban las pasiones como enemigas de la razón, o moralistas que simplemente las condenaban, Spinoza las estudió con la misma objetividad con que un geómetra estudia líneas y círculos. No consideraré los afectos humanos, como son el amor, el odio, la ira, la envidia, la gloria, la misericordia y las demás afecciones del alma, como vicios de la naturaleza humana, sino como propiedades que le pertenecen, lo mismo que pertenecen a la naturaleza del aire, el calor, el frío, la tempestad, el trueno y otras cosas por el estilo. ¿No es refrescante este enfoque? Las emociones no son ni buenas ni malas en sí mismas, son simplemente fenómenos naturales que podemos comprender. Spinoza rechaza tanto la demonización como la idealización romántica de las pasiones. Su objetivo es entenderlas para no ser dominados por ellas. En la tercera parte de la Ética, Spinoza define los afectos primarios de los que derivan todos los demás: el deseo, conatus o esfuerzo por perseverar en el ser; la alegría, aumento de nuestra potencia de actuar; y la tristeza, disminución de esa potencia. A partir de estos tres, desarrolla un sistema completo de emociones humanas con sus definiciones precisas. El amor es alegría acompañada de la idea de una causa exterior. El odio es tristeza acompañada de la idea de una causa exterior. La esperanza es alegría inconstante surgida de la imagen de una cosa futura o pasada, de cuya realización dudamos. El miedo es tristeza inconstante surgida de la imagen de una cosa dudosa. ¿Te has detenido a analizar tus propias emociones con esta precisión?
¿A identificar exactamente qué sientes y por qué lo sientes? Si te interesa desarrollar esta capacidad de autoconocimiento emocional, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal para recibir más contenido sobre inteligencia emocional desde una perspectiva filosófica. Una de las distinciones más importantes en la teoría de los afectos de Spinoza es entre pasiones, affections, y acciones. Las pasiones son estados en los que somos determinados desde fuera, por causas externas que no comprendemos completamente. Somos pasivos, sufrimos las emociones. Por ejemplo, cuando nos enamoramos repentinamente o sentimos ira por un insulto, somos pacientes de esas emociones, las padecemos. Las acciones, en cambio, son estados en los que somos determinados desde dentro, por nuestra propia naturaleza. Somos activos, productores de nuestros afectos. Cuando sentimos una alegría que surge de nuestro propio entendimiento, estamos actuando, no padeciendo. ¿Puedes ver la diferencia? Entre ser arrastrado por una emoción como una hoja en el viento y experimentar una emoción que tú mismo has cultivado a través del entendimiento. Para Spinoza, la madurez emocional consiste precisamente en esta transición, de ser principalmente pasivos ante nuestras emociones a ser cada vez más activos y autónomos. Dale like a este video si alguna vez has sentido esa poderosa diferencia entre ser dominado por una emoción y ser dueño de ella. Y suscríbete para explorar más herramientas filosóficas para el desarrollo emocional. Pero ¿cómo lograr este tránsito de la pasividad a la actividad emocional? Spinoza rechaza el modelo estoico de supresión de las pasiones. Para él, una pasión solo puede ser vencida por otra pasión más fuerte, no por la mera fuerza de voluntad o la razón abstracta. Un afecto no puede ser reprimido ni suprimido sino por un afecto contrario y más fuerte que el afecto a reprimir. ¿Qué significa esto prácticamente? Que para superar el odio, necesitamos cultivar el amor, para vencer el miedo, necesitamos desarrollar la valentía, para combatir la envidia, debemos fomentar la generosidad. No se trata de negar las pasiones negativas, sino de transformarlas mediante pasiones más potentes y alegres. La clave del método spinoziano para el dominio de los afectos está en su famosa proposición: un afecto que es una pasión deja de ser pasión tan pronto como formamos de él una idea clara y distinta. Conocer la causa de nuestras emociones es el primer paso para liberarnos de su dominio. Imagina que sientes una intensa tristeza. Siguiendo el método de Spinoza, no deberías simplemente tratar de animarte o distraerte. Deberías preguntarte, ¿de dónde viene exactamente esta tristeza? ¿Qué causas la han provocado? ¿Qué ideas inadecuadas, falsas, parciales, confusas, están alimentándola? Al comprender claramente las causas de tu tristeza, ya estás comenzando a transformarla. Ya no eres completamente pasivo ante ella. Empiezas a ser activo, a relacionarte con tu emoción desde el entendimiento. El segundo paso es reemplazar las ideas inadecuadas que alimentan tu pasión por ideas adecuadas. Si tu tristeza surge de una pérdida, por ejemplo, puedes ver que esa pérdida era necesaria según el orden de la naturaleza. No podía ser de otra manera. Al comprender esta necesidad, tu relación con la emoción cambia profundamente. ¿Te parece que este método puede ayudarte con tus propios desafíos emocionales? Comparte este video con alguien que podría beneficiarse de esta sabiduría spinoziana, y no olvides suscribirte para más contenido que combina filosofía y desarrollo personal. La madurez afectiva, para Spinoza, no consiste en eliminar las emociones, lo cual sería imposible, sino en alcanzar un estado de equilibrio emocional a través del autoconocimiento. Es lo que él llama beatitud o felicidad suprema, un estado en que experimentamos cada vez más alegrías activas que surgen de nuestro entendimiento y cada vez menos tristezas pasivas que nos son impuestas desde fuera. Esta madurez afectiva es inseparable de la madurez intelectual. Cuanto más comprendemos el orden necesario de la naturaleza, menos nos afligen las pasiones tristes como el miedo, la esperanza vana, el remordimiento o la indignación moral. De ahí la famosa expresión spinoziana: no reír, no llorar, no indignarse, sino comprender. ¿No sientes que nuestra época, tan cargada de indignación moral y reacciones emocionales extremas, necesita urgentemente esta sabiduría spinoziana? Si coincides, apoya este canal con tu suscripción para que podamos seguir difundiendo estas ideas tan necesarias en nuestro tiempo.
Traslademos ahora nuestra atención desde el individuo hacia la sociedad. ¿Cómo se organiza una comunidad madura? ¿Qué sistema político favorece el desarrollo de la libertad y la razón? Las ideas políticas de Spinoza eran tan revolucionarias como sus ideas teológicas y éticas y siguen siendo sorprendentemente relevantes en nuestro mundo contemporáneo. Spinoza vivió en una época dominada por monarquías absolutistas, donde el poder del rey se consideraba derivado directamente de Dios. Luis XIV, el rey Sol, declaraba l'État, c'est moi, el Estado soy yo. En Inglaterra, los teóricos del derecho divino de los reyes justificaban el poder absoluto del monarca como designio providencial. Frente a estas ideas, Spinoza desarrolló una crítica demoledora del absolutismo. En su Tratado Teológico Político y en su inacabado Tratado Político, defendió una visión radicalmente diferente del poder, basada en el derecho natural y el contrato social. Para Spinoza, el poder político no deriva de Dios ni de un supuesto derecho natural de los monarcas a gobernar. Deriva del poder colectivo de la multitud, potentia multitudinis. Un gobernante solo tiene tanto poder como el pueblo le concede. Y este poder es siempre condicional, depende de que el gobernante promueva el bien común. El fin último del Estado no es dominar a los hombres ni contenerlos por el miedo, sino, por el contrario, librarlos del miedo para que vivan, en cuanto sea posible, con seguridad, esto es, para que conserven al máximo su derecho natural a existir y a obrar sin daño propio ni ajeno. El fin del Estado, repito, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino lograr que su mente y su cuerpo se desenvuelvan en seguridad y que ellos se sirvan de su razón libre. ¿No te parece extraordinario este pasaje? En pleno siglo XVII, cuando la mayoría de los teóricos políticos justificaban el poder absoluto de los monarcas, Spinoza afirma que el propósito fundamental del Estado es garantizar la libertad de sus ciudadanos. No la obediencia ciega, no el orden a cualquier precio, sino la libertad de pensamiento y acción. Si valoras la libertad de pensamiento y expresión, no olvides dar like a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir difundiendo estas ideas que siguen siendo revolucionarias incluso hoy. Spinoza consideraba la democracia como el más natural y racional de los sistemas políticos. En el Tratado Teológico Político escribe: creo haber mostrado con suficiente claridad los fundamentos del régimen democrático, que he preferido tratar antes que los demás. Porque me parecía el más natural y el que más se aproxima a la libertad que la naturaleza concede a cada individuo. ¿Por qué esta preferencia por la democracia? Porque en ella, teóricamente, todos los ciudadanos participan del poder político, ya sea directamente o a través de representantes. Nadie transfiere completamente su derecho natural a otro. La soberanía reside en la comunidad entera, no en un individuo o una élite. Spinoza era muy consciente, sin embargo, de los peligros de la democracia. Sabía que la multitud puede ser manipulada por demagogos, arrastrada por pasiones irracionales y tentada a oprimir a las minorías. Por eso insistía en la importancia de instituciones que limitaran el poder de la mayoría y protegieran los derechos individuales, especialmente la libertad de pensamiento y expresión. ¿Has notado cómo muchas democracias contemporáneas enfrentan exactamente estos desafíos? ¿Cómo la manipulación emocional, las fake news y los discursos de odio amenazan el funcionamiento racional del sistema democrático? La preocupación de Spinoza por estos peligros hace que su pensamiento político sea extraordinariamente actual. Si te interesa explorar más sobre cómo las ideas políticas de Spinoza pueden iluminar nuestros problemas contemporáneos, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal. Publicamos regularmente contenido que conecta el pensamiento filosófico clásico con los desafíos de nuestro tiempo. La defensa de la libertad de pensamiento y expresión es quizás la contribución más importante de Spinoza a la filosofía política. En una época en que la blasfemia y la herejía eran castigadas con la muerte, y en que la censura era omnipresente, Spinoza defendió el derecho absoluto de cada individuo a pensar y expresarse libremente. La libertad de juicio filosófico y la libertad de creencia religiosa, que cada uno posee por derecho imprescriptible, deben mantenerse íntegras. Cada cual tiene por derecho supremo de la naturaleza, la libertad de pensar lo que quiera y de decir lo que piensa.
Nadie, sin una criminalidad extrema, puede ser despojado de esta libertad. Para Spinoza, la libertad de pensamiento no era simplemente un derecho individual, sino una necesidad social. Una sociedad que reprime el libre pensamiento se condena a la ignorancia, al estancamiento y, finalmente, a la inestabilidad política. Por el contrario, una sociedad que permite el libre intercambio de ideas prosperará intelectual y materialmente. ¿No es este argumento sorprendentemente moderno? Hoy seguimos debatiendo sobre los límites de la libertad de expresión, sobre fake news y discursos de odio, sobre censura y autocensura. El análisis de Spinoza sobre estos temas, hace más de 3 siglos, sigue siendo una referencia fundamental. Dale like a este video si valoras la libertad de expresión como un pilar fundamental de una sociedad madura. Y compártelo con alguien que podría apreciar esta defensa spinociana de nuestra libertad más preciosa. Para Spinoza, la madurez política de un ciudadano consiste en comprender que su libertad individual depende de la libertad colectiva. El ciudadano inmaduro piensa que su libertad consiste en hacer lo que le plazca sin restricciones. El ciudadano maduro comprende que su libertad solo puede florecer en una comunidad donde todos son igualmente libres, bajo leyes racionales que promueven el bien común. Cuantos más hombres se unen entre sí con vínculos de amistad, más poder tienen juntos. Esta simple frase de Spinoza contiene una profunda verdad política: nuestra potencia individual aumenta, no disminuye, cuando nos unimos a otros bajo leyes racionales que promueven nuestra común humanidad. ¿Has experimentado esta paradoja? ¿Cómo tu libertad individual se expande, no se contrae, cuando cooperas con otros bajo reglas justas? Piensa en un equipo deportivo, una comunidad científica, o una democracia bien funcionante. En todos estos casos, la libertad individual se potencia a través de la cooperación colectiva. Esta comprensión de la interdependencia entre libertad individual y colectiva es, para Spinoza, la marca de la verdadera madurez política. Supera tanto el individualismo extremo, que ignora nuestra dependencia de la comunidad, como el colectivismo extremo, que anula la individualidad en nombre del grupo. ¿Te resuena esta visión equilibrada de la relación entre individuo y comunidad? Si es así, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que busca este difícil pero necesario equilibrio entre los derechos individuales y el bien común. ¿Alguna vez te has preguntado si las nociones de bien y mal son realmente absolutas y universales? ¿O si quizás son construcciones humanas, relativas a nuestras necesidades y circunstancias? Spinoza adoptó una posición radical sobre esta cuestión que escandalizó a sus contemporáneos y sigue siendo provocativa hoy. No hay nada en la naturaleza que pueda llamarse bueno o malo por sí mismo, sino que todo es bueno o malo desde cierto punto de vista. Con esta simple afirmación, Spinoza demolía siglos de pensamiento moral absolutista. Para él, los términos bueno y malo no designan cualidades intrínsecas de las cosas, sino relaciones entre las cosas y nosotros. Bueno es aquello que aumenta nuestra potencia de actuar, malo aquello que la disminuye. ¿Significa esto que Spinoza era un relativista moral que defendía que cualquier cosa puede ser justificada? En absoluto. Su ética es exigente y rigurosa, pero está fundada en la naturaleza humana y en nuestra búsqueda de libertad y felicidad, no en mandamientos externos ni en obligaciones abstractas. ¿Te interesa esta visión de la ética que parte de nuestra condición humana real, en lugar de ideales abstractos? Dale like a este video y suscríbete para explorar más enfoques filosóficos que conectan con nuestra experiencia concreta. Spinoza redefine radicalmente la noción de virtud. Para la tradición filosófica predominante, desde Aristóteles hasta los escolásticos medievales, la virtud consistía en la conformidad con un modelo ideal de excelencia humana o con la ley divina. Para Spinoza, en cambio, la virtud es la potencia misma del hombre. Es, literalmente, nuestra capacidad para actuar, para afirmar nuestra existencia, para perseverar en nuestro ser. En latín, virtus, virtud, se relaciona con vis, fuerza, potencia. Spinoza recupera esta conexión etimológica: la virtud no es algo separado de nuestro poder de acción, es ese mismo poder. Actuar absolutamente por virtud no es otra cosa que actuar, vivir y conservar el ser bajo la guía de la razón, y esto según el principio de buscar el propio provecho.
¿Has notado cómo muchos sistemas morales nos proponen ideales inalcanzables que nos hacen sentir perpetuamente inadecuados? La ética spinoziana, en cambio, parte de lo que efectivamente somos y podemos, no de lo que deberíamos ser según algún modelo trascendente. Esta fundamentación de la ética en la potencia humana real tiene enormes consecuencias prácticas. Si la virtud es potencia, entonces todo lo que aumenta nuestra potencia, nuestra capacidad de actuar y pensar, es bueno, y todo lo que la disminuye es malo. La alegría es buena porque aumenta nuestra potencia, la tristeza es mala porque la disminuye. La salud es buena, la enfermedad es mala. El conocimiento es bueno, la ignorancia es mala. ¿No te parece que esta forma de evaluar lo bueno y lo malo tiene un sentido práctico inmediato? Si valoras este tipo de filosofía que conecta directamente con nuestra experiencia vital, apoya este canal con tu suscripción. El concepto de conatus, esfuerzo por perseverar en el ser, es central en la ética spinoziana. Cada cosa, en cuanto está en ella, se esfuerza por perseverar en su ser. Este impulso de autoconservación no es algo accidental o secundario a nuestra naturaleza, es nuestra esencia misma. El esfuerzo con que cada cosa se esfuerza en perseverar en su ser no es nada más que la esencia actual de la cosa misma. El conatus no es simplemente un instinto de supervivencia biológica. Incluye todo esfuerzo por aumentar nuestra potencia, por expandir nuestras capacidades físicas y mentales, por vivir de forma más plena y alegre. En los seres humanos, cuando este esfuerzo se vuelve consciente de sí mismo, lo llamamos deseo, cupiditas. ¿Puedes ver cómo esta idea del conatus fundamenta una ética positiva, afirmativa, basada en el incremento de nuestra potencia? Para Spinoza, la vida buena no consiste en la renuncia o la negación de nuestros deseos, como proponían muchas tradiciones ascéticas, sino en la afirmación inteligente de nuestra potencia. El conatus como fundamento de la ética nos lleva a una perspectiva sorprendentemente moderna. Nos muestra que no hay oposición real entre egoísmo e interés por los demás, lo que verdaderamente aumenta nuestra potencia implica necesariamente formar comunidades cooperativas con otros seres humanos. Nada es más útil al hombre que el hombre. Esta simple frase de la ética contiene una profunda verdad: nuestra potencia individual se expande al máximo cuando cooperamos con otros individuos semejantes a nosotros. El verdadero interés propio no implica explotar a los demás, sino colaborar con ellos para un beneficio mutuo. Si esta visión de la complementariedad entre interés propio y cooperación te parece valiosa en nuestro mundo cada vez más polarizado, comparte este video y suscríbete para más contenido que busca puentes entre perspectivas aparentemente opuestas. La verdadera madurez ética, según Spinoza, consiste en vivir según la guía de la razón, sin depender de autoridades externas que nos digan qué es bueno y qué es malo. La persona éticamente madura ha internalizado los principios racionales que conducen a una vida de alegría y potencia. No actúa correctamente por miedo al castigo o esperanza de recompensa, sino por comprensión clara de lo que realmente favorece su existencia. El hombre que se guía por la razón es más libre en el estado, donde vive según leyes que obligan a todos, que en la soledad, donde solo se obedece a sí mismo. Esta paradójica afirmación resume la visión spinoziana de la autonomía ética: no consiste en hacer lo que nos place sin restricciones, eso sería esclavitud a nuestros impulsos irracionales, sino en actuar según leyes racionales que nosotros mismos podemos comprender y aceptar. ¿Has experimentado esta diferencia entre la simple ausencia de restricciones externas y la verdadera autonomía que viene de actuar por principios racionales? Si este tema te hace reflexionar sobre tu propia libertad ética, no olvides suscribirte y compartir este video con personas que valoran la madurez moral. Pocas áreas del pensamiento spinoziano fueron tan revolucionarias y peligrosas en su tiempo como su aproximación a la religión. ¿Te has preguntado alguna vez qué significaría analizar un texto sagrado como la Biblia con las mismas herramientas críticas que aplicamos a cualquier otro documento histórico? Esto es exactamente lo que Spinoza se atrevió a hacer en el siglo XVII, sentando las bases de lo que hoy conocemos como la exégesis histórico-crítica de las Escrituras. En su Tratado Teológico Político, Spinoza estableció principios metodológicos radicalmente nuevos para interpretar la Biblia. El método de interpretar la Escritura no es diferente del método de interpretar la naturaleza, sino que concuerda plenamente con él.
Esto significaba que la Biblia debía ser estudiada como cualquier otro texto humano, atendiendo al contexto histórico, las circunstancias de composición, las intenciones de los autores, las particularidades lingüísticas, etc. A partir de este enfoque, Spinoza llegó a conclusiones escandalosas para su época, que Moisés no pudo ser el autor de todo el Pentateuco, pues narra eventos posteriores a su muerte. Que los libros bíblicos fueron compilados y editados siglos después de los eventos que narran, que contienen contradicciones y anacronismos que revelan su origen humano. Que muchos de sus relatos están adaptados a la comprensión limitada del pueblo al que se dirigían. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era este enfoque en el siglo XVII? Spinoza estaba desmitificando el texto sagrado, mostrándolo como producto de circunstancias históricas concretas, no como dictado directo de Dios. Y lo hacía no para atacar la religión, sino para purificarla de supersticiones y manipulaciones. Si te interesa este enfoque histórico crítico de los textos religiosos, que hoy es aceptado incluso por muchos creyentes, pero que en tiempos de Spinoza era considerado blasfemo, apoya nuestro canal con tu suscripción. Continuamente exploramos perspectivas que han pasado de ser heréticas a ser mainstream. Spinoza estableció una distinción crucial entre superstición y verdadera religión. La superstición nace del miedo y la ignorancia, atribuimos a fuerzas sobrenaturales aquello que no comprendemos. Proyectamos en la divinidad nuestros propios temores y deseos. Nos sometemos a rituales y dogmas que no entendemos, esperando ganar el favor divino. La verdadera religión, por el contrario, se basa en el entendimiento. No surge del miedo sino del amor intelectual. No busca aplacar a una divinidad caprichosa, sino comprender el orden necesario de la naturaleza. No se expresa en rituales mecánicos, sino en una conducta ética guiada por la razón. La superstición parece reconocer como bien lo que causa tristeza, y como mal, en cambio, lo que causa alegría. Esta aguda observación de Spinoza señala cómo muchas formas religiosas tradicionales están basadas en la renuncia, el sacrificio, la mortificación, en una palabra, en la tristeza. La verdadera religión, para Spinoza, debe conducir a la alegría, al aumento de nuestra potencia de vivir. ¿Has observado cómo algunas formas religiosas parecen glorificar el sufrimiento y demonizar el placer? ¿No te parece que una religiosidad madura debería promover la plenitud humana en lugar de la abnegación? Si estas reflexiones te parecen valiosas, asegúrate de dar like y suscribirte para más contenido que explora formas liberadoras de espiritualidad. Al analizar los textos bíblicos, Spinoza llegó a una conclusión sorprendente: el verdadero mensaje central de las Escrituras no es metafísico ni cosmológico, sino ético. La Biblia no pretende primariamente enseñarnos sobre el origen del universo o la naturaleza de Dios, sino instruirnos en una forma de vida basada en el amor al prójimo. La Escritura solo enseña cosas muy sencillas, no exige otra cosa que la obediencia, y solo condena la contumacia, no la ignorancia. Para Spinoza, el núcleo moral de la religión bíblica puede ser captado intuitivamente por cualquier persona de buena voluntad, sin necesidad de complejas interpretaciones teológicas o filosóficas. Se resume en la regla de oro: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En esto, curiosamente, Spinoza coincide con muchos reformadores religiosos que intentaban volver a la sencillez original del mensaje bíblico, depurándolo de las complejidades teológicas acumuladas durante siglos. Pero Spinoza va más lejos. Para él, este mandamiento del amor es plenamente compatible con una comprensión racional del mundo, no requiere fe en lo sobrenatural. ¿No te parece fascinante esta visión de la religión centrada en la praxis ética más que en el dogma? Si valoras una aproximación a la espiritualidad que enfatiza la conducta ética sobre las creencias abstractas, comparte este video y suscríbete para más contenido que explora esta perspectiva. La madurez religiosa, para Spinoza, implica una evolución desde una fe basada en historias, milagros y obediencia ciega, hacia una comprensión racional de Dios como la totalidad de la naturaleza. Es el paso de la imaginación a la razón e intuición, de la superstición al entendimiento, del miedo al amor intelectual. Esta madurez religiosa no implica necesariamente abandonar todas las prácticas religiosas tradicionales.
Spinoza reconocía el valor social y pedagógico de muchos rituales y narrativas religiosas, especialmente para aquellas personas que no han desarrollado plenamente su capacidad de comprensión racional. Pero si implica trascender el significado literal y supersticioso de estas prácticas, elevándose a una comprensión más profunda de lo divino. Para Spinoza, la forma más elevada de religiosidad es lo que llama amor intelectual de Dios, amor Dei intellectualis. No es una emoción sentimental ni una devoción ritualista, sino la comprensión intuitiva de nuestra conexión con la totalidad de la naturaleza, acompañada de un profundo sentimiento de alegría y paz interior. Si sientes curiosidad por explorar esta forma elevada de espiritualidad que integra razón y sentimiento, que ve lo divino en la naturaleza misma, no olvides suscribirte a nuestro canal. Regularmente compartimos contenido que invita a esta comprensión más profunda y madura de lo espiritual. Hemos explorado el pensamiento revolucionario de Spinoza en múltiples dimensiones, su concepción de Dios, su teoría del conocimiento, su visión de las emociones, su filosofía política y su comprensión de la religión. En todas estas áreas, Spinoza nos invita a un proceso de maduración, de la superstición al conocimiento, de la pasión a la acción, de la heteronomía a la autonomía. Pero, ¿qué fuerzas se oponen a este proceso de maduración? ¿Qué intereses tienen algunos en mantenernos en un estado de inmadurez perpetua? Spinoza identificó al miedo como la emoción fundamental que utilizan los poderosos para controlar a las masas. El gran secreto del régimen monárquico y su interés principal consisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el especioso nombre de religión, el miedo con el que se los quiere controlar. Esta observación, escrita hace más de 3 siglos, sigue siendo sorprendentemente actual. ¿Cuántos regímenes contemporáneos utilizan el miedo al terrorismo, a la inmigración, a la decadencia moral, a las crisis económicas para justificar políticas que restringen nuestras libertades? El miedo nos mantiene en un estado de inmadurez. Cuando estamos asustados, somos más propensos a aceptar soluciones simplistas, a renunciar a nuestro juicio crítico, a someternos a autoridades que prometen protección. Como señala Spinoza, no puede darse una dominación más estable que aquella que es capaz de mantener a los hombres en la ilusión. ¿Has reflexionado sobre cómo el miedo condiciona tus opiniones y decisiones? ¿Sobre cómo ciertos discursos políticos y mediáticos cultivan deliberadamente el miedo para manipular a la población? Si estos mecanismos de control a través del miedo te preocupan, no dudes en suscribirte a nuestro canal para más análisis críticos de los poderes que nos quieren sumisos y asustados. La superstición organizada fue otro enemigo de la madurez que Spinoza identificó y combatió. Por superstición no se refería solo a creencias populares aisladas, sino a sistemas completos de religión institucionalizada que, a través de dogmas, rituales y jerarquías, mantienen a las personas en un estado de dependencia mental. La superstición nace, se conserva y se fomenta por el miedo. Para Spinoza, las religiones institucionales de su tiempo se habían convertido en aparatos de control que explotaban el miedo natural de los seres humanos ante lo desconocido. En lugar de fomentar el conocimiento que libera del miedo, estas instituciones cultivaban la ignorancia y la sumisión acrítica. Si los hombres pudieran conducir todos sus asuntos según un criterio firme, o si la fortuna les fuera siempre favorable, nunca serían víctimas de la superstición. Esta aguda observación nos muestra cómo la incertidumbre existencial y la inseguridad material son el caldo de cultivo perfecto para la superstición. Cuando nos sentimos impotentes ante fuerzas que no comprendemos ni controlamos, somos más susceptibles a buscar protección en creencias y prácticas irracionales. ¿No ves paralelos inquietantes con nuestra época? Las crisis económicas, las pandemias, las guerras, el cambio climático, todos estos factores generan una profunda ansiedad existencial que puede ser explotada por quienes ofrecen certezas absolutas y soluciones mágicas. Desde las religiones fundamentalistas hasta las conspiraciones pseudocientíficas, la superstición sigue siendo un enemigo formidable de la madurez intelectual. Si estás comprometido con la lucha contra la superstición y a favor del pensamiento crítico, suscríbete ahora a nuestro canal. Juntos podemos construir una comunidad que valore la razón y el conocimiento como antídotos contra el miedo y la manipulación. Una de las contribuciones más importantes de Spinoza a la filosofía política fue su crítica a lo que llamaba los teólogos políticos.
Aquellos que utilizan la religión como instrumento de control político y el poder político para imponer creencias religiosas. Esta alianza entre trono y altar ha sido una constante en la historia, y Spinoza la veía como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de sociedades maduras. Los teólogos políticos se benefician mutuamente, las autoridades religiosas reciben protección y privilegios del Estado, mientras que los gobernantes reciben legitimación divina y un poderoso instrumento para controlar a sus súbditos. El resultado es un sistema que infantiliza a la población, manteniéndola en un estado de obediencia temerosa y reverencia crítica. Solo son fieles aquellos a quienes su credulidad les impide ver las faltas de sus gobernantes. Esta observación de Spinoza señala cómo la mezcla de religión y política fomenta una forma de lealtad basada en la fe ciega, no en el juicio crítico. El buen ciudadano es visto como aquel que acepta sin cuestionar tanto los dogmas religiosos como las decisiones políticas, porque ambos se presentan como emanados de una autoridad suprema e incuestionable. ¿Has notado cómo, incluso en democracias modernas supuestamente seculares, los discursos políticos a menudo invocan valores religiosos o cuasi religiosos para inmunizarse contra la crítica racional? ¿Cómo ciertos temas se sacralizan y se vuelven intocables para el debate público? Si valoras la separación entre religión y Estado como condición para una política madura, apoya nuestro canal con tu suscripción. Regularmente analizamos los intentos contemporáneos de reintroducir el dogmatismo religioso en la esfera pública. ¿Podemos identificar una industria de la inmadurez en nuestras sociedades contemporáneas? Spinoza sin duda vería paralelismos inquietantes entre los mecanismos de control de su época y los nuestros. Aunque vivimos en sociedades nominalmente más libres y democráticas, existen poderosas estructuras que desalientan el pensamiento crítico y fomentan la dependencia mental. Piensa en los medios de comunicación que reducen complejas realidades políticas y sociales a narrativas simplistas de buenos contra malos. En las redes sociales que favorecen la reacción emocional inmediata sobre la reflexión pausada. En los sistemas educativos que privilegian la memorización y la obediencia sobre el cuestionamiento y la creatividad. En las corrientes políticas que promueven la polarización y el tribalismo en lugar del debate racional. En las industrias del entretenimiento que nos mantienen en un estado perpetuo de distracción y gratificación superficial. Todos estos pueden verse como componentes de una moderna industria de la inmadurez que, aunque muy diferente en sus formas de la que combatió Spinoza, cumple una función análoga. Mantener a las personas en un estado de dependencia mental que las hace más manipulables por poderes económicos y políticos. ¿Sientes que vivimos en una cultura que a menudo infantiliza a los ciudadanos? Si estás interesado en desarrollar herramientas intelectuales para resistir esta infantilización, suscríbete ahora a nuestro canal. Cada semana compartimos análisis que te ayudarán a navegar críticamente por la complejidad de nuestro mundo. Hemos llegado al punto culminante del pensamiento spinoziano, su visión de la felicidad suprema, lo que él llama beatitud o bendición. Para Spinoza, todo lo que hemos explorado, su concepción de Dios, su teoría del conocimiento, su análisis de las emociones, su ética y su política, converge en un objetivo práctico: conducirnos hacia una existencia de alegría y libertad plenas. ¿Cómo se logra este estado? ¿En qué consiste exactamente? El amor intelectual de Dios, amor dei intellectualis, es, para Spinoza, el estadio más elevado de la madurez humana. No se trata de una actitud sentimental o devocional, sino del conocimiento intuitivo de nuestra conexión con la totalidad de la naturaleza, acompañado de la alegría que surge de esta comprensión. En la quinta parte de la Ética, Spinoza escribe: el amor intelectual del alma hacia Dios es el mismo amor con que Dios se ama a sí mismo, no en cuanto que Dios es infinito, sino en la medida en que puede explicarse a través de la esencia del alma humana, considerada desde la perspectiva de la eternidad, es decir, el amor intelectual del alma. En la quinta parte de la Ética, Spinoza escribe: el amor intelectual del alma hacia Dios es el mismo amor con que Dios se ama a sí mismo, no en cuanto que Dios es infinito, sino en la medida en que puede explicarse a través de la esencia del alma humana, considerada desde la perspectiva de la eternidad, es decir, el amor intelectual del alma hacia Dios es una parte del amor infinito con que Dios se ama a sí mismo.
Esta difícil formulación encierra una idea fascinante: cuando alcanzamos el conocimiento intuitivo de la naturaleza, estamos participando en la autocomprensión de la naturaleza misma. Es como si, a través de nosotros, la naturaleza, o Dios, se contemplara y comprendiera a sí misma. Hay una profunda reciprocidad: nosotros comprendemos a Dios/naturaleza, y Dios/naturaleza se comprende a sí mismo a través de nosotros. ¿No te parece una visión extraordinariamente elevada de la capacidad humana de conocimiento? Si esta concepción del potencial humano resuena contigo, no olvides suscribirte para más exploraciones de nuestras posibilidades más elevadas. Una de las ideas más controvertidas y difíciles de Spinoza es su concepción de la eternidad de la mente. A pesar de negar la inmortalidad personal tradicional, la supervivencia de la personalidad individual después de la muerte, Spinoza afirma que el alma humana no puede destruirse absolutamente con el cuerpo, sino que de ella queda algo que es eterno. ¿Qué es exactamente este algo eterno que persiste? No es la memoria personal, ni la imaginación, ni las emociones pasivas. Todos estos aspectos de nuestra mente están vinculados al cuerpo y perecen con él. Lo que persiste es el conocimiento verdadero que hemos alcanzado, especialmente el conocimiento intuitivo del tercer género. Sentimos y experimentamos que somos eternos. Esta enigmática frase de la ética sugiere que, en momentos de profundo conocimiento intuitivo, podemos experimentar una forma de eternidad que trasciende el tiempo cronológico. No es una vida después de la muerte, sino una cualidad atemporal de ciertas formas de comprensión. Esta concepción de la eternidad de la mente es probablemente una de las ideas más difíciles y abstractas de Spinoza. No obstante, contiene una intuición profunda: lo que realmente importa de nuestra existencia no es su duración, sino su calidad; no cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos y qué comprendemos durante ese tiempo. Si te fascinan estas reflexiones sobre la eternidad desde una perspectiva no religiosa tradicional, apoya este canal con tu suscripción. Continuamente exploramos concepciones alternativas de la trascendencia que pueden tener sentido incluso en un marco filosófico naturalista. Spinoza establece una distinción crucial entre felicidad, felicitas, y beatitud, beatitudo. La felicidad es un estado transitorio de placer o satisfacción, dependiente de circunstancias externas favorables. La beatitud, en cambio, es una alegría duradera que surge del conocimiento adecuado y no depende de factores externos. La beatitud no es el premio de la virtud, sino la virtud misma. Esta sorprendente afirmación invierte la lógica tradicional de recompensas y castigos. La vida virtuosa, guiada por la razón, no es un medio para alcanzar la felicidad como premio futuro, ya sea en esta vida o en la otra. Es, en sí misma, la verdadera felicidad. El conocimiento y la libertad que constituyen la virtud son idénticos al estado de beatitud. En esto, Spinoza se distancia tanto de las religiones que prometen recompensas celestiales por la conducta virtuosa como de las éticas utilitaristas que ven la virtud como un medio para maximizar el placer o la utilidad. Para él, la virtud es su propia recompensa. ¿No es liberadora esta perspectiva? Nos invita a encontrar la alegría en el mismo proceso de comprender y actuar racionalmente, no en algún resultado externo que podría no llegar nunca. Es una forma de felicidad que está siempre a nuestro alcance, independientemente de las circunstancias externas. Si te atrae esta visión de una felicidad basada en el conocimiento y la autonomía, en lugar de en placeres transitorios o recompensas externas, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal. Compartimos regularmente enfoques filosóficos que pueden transformar tu concepción de la felicidad. La madurez suprema, para Spinoza, es el estado de una persona que ha desarrollado plenamente su potencia de pensar y actuar. Ha progresado desde el conocimiento inadecuado, opinión, imaginación, hacia el conocimiento adecuado, razón, intuición. Ha transformado sus pasiones, donde era determinada desde fuera, en acciones, donde es determinada desde su propia naturaleza. Ha liberado su mente de supersticiones y prejuicios, y su conducta de impulsos irracionales. Esta persona plenamente madura comprende su lugar en el universo, se ve a sí misma como un modo finito de la sustancia infinita, como una expresión particular pero necesaria de la naturaleza divina. No se ilusiona con una libertad absoluta imposible, sino que encuentra su libertad real en la comprensión de la necesidad.
El sabio, en cuanto es considerado como tal, apenas experimenta conmociones de ánimo, sino que, consciente de sí mismo, de Dios y de las cosas con arreglo a una cierta necesidad eterna, nunca deja de ser, sino que siempre posee el verdadero contento del ánimo. El sabio espinociano, la persona plenamente madura, no es inmune a las pasiones, pero no es dominado por ellas. Comprende sus emociones y, al comprenderlas, gana poder sobre ellas. No es indiferente al mundo, pero lo percibe con ecuanimidad. Valora la cooperación social, pero no depende de la aprobación ajena. Ama la vida, pero no teme a la muerte. Conoce su finitud, pero participa de la eternidad a través de su comprensión. ¿No es este un ideal inspirador de madurez humana? Tal vez inalcanzable en su perfección, pero una dirección valiosa para nuestro desarrollo. Si compartes esta valoración del ideal espinociano, comparte este video y suscríbete para más exploraciones de la sabiduría filosófica que puede guiar nuestras vidas. Hemos recorrido juntos el fascinante universo filosófico de Baruch Spinoza, desde su revolucionaria concepción de Dios como naturaleza hasta su visión de la beatitud como conocimiento intuitivo del orden eterno. ¿Qué podemos concluir de este viaje? ¿Qué relevancia tiene Spinoza para nosotros hoy, casi 4 siglos después de su muerte? La filosofía de Spinoza no es solo una colección de ideas abstractas para especialistas académicos. Es un mapa para nuestra propia liberación mental, emocional y espiritual. Nos ofrece herramientas concretas para alcanzar mayor autonomía, tanto individual como colectiva. Nos muestra un camino hacia la madurez en todas las dimensiones de nuestra existencia. En un mundo dominado por verdades alternativas, fake news y manipulación emocional, la epistemología spinociana nos invita a distinguir entre opinión, razón e intuición, a no conformarnos con información de segunda mano, a buscar causas y no solo efectos, a ver las conexiones entre fenómenos aparentemente aislados. Nos enseña a pensar por nosotros mismos, a no aceptar autoridades incuestionables. En una cultura obsesionada con la felicidad instantánea y superficial, la ética spinociana nos muestra un camino hacia una alegría más profunda y duradera, basada no en placeres transitorios sino en el conocimiento y la autonomía. Nos libera de la ilusión de que necesitamos tener, comprar o consumir más para ser felices. Nos revela que la verdadera felicidad reside en nuestra propia potencia de pensar y actuar. En sociedades cada vez más polarizadas política e ideológicamente, la filosofía política de Spinoza nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en la ausencia de restricciones sino en la racionalidad de las leyes, que la democracia es el sistema más natural pero también el más exigente, que la libertad de expresión es condición para la estabilidad política. Nos muestra que no hay contradicción real entre interés propio y bien común, si ambos son correctamente entendidos. En un panorama religioso dividido entre fundamentalismos dogmáticos y rechazos absolutos de toda espiritualidad, Spinoza nos ofrece una tercera vía, una religiosidad madura basada en el conocimiento, no en el miedo. En el amor intelectual, no en la obediencia ciega, en la comprensión de la naturaleza, no en la esperanza de milagros. Nos muestra que la crítica racional de la religión puede conducir no a su destrucción sino a su purificación y elevación. ¿Son estas aportaciones relevantes en nuestro tiempo? Sin duda. Quizás más que nunca. En una época de crisis globales interconectadas, climática, económica, política, sanitaria, necesitamos desesperadamente la visión spinociana de la interconexión de todas las cosas, de la unidad de la naturaleza, de la necesidad de cooperación para aumentar nuestra potencia colectiva. ¿Y qué podemos decir de su visión de la madurez? Para Spinoza, madurar significa liberarse progresivamente de la esclavitud de las pasiones, de la tiranía de las supersticiones, del dominio de autoridades externas. Significa ganar comprensión y, con ella, libertad. Significa transformar el miedo en amor, la tristeza en alegría, la pasión en acción. Significa reconocer nuestra finitud y, a la vez, participar de una forma de eternidad a través del conocimiento. ¿No es este un ideal de madurez humana que sigue siendo inspirador y relevante? ¿No necesitamos urgentemente esta sabiduría spinociana en un mundo donde muchas fuerzas conspiran para mantenernos en un estado de inmadurez perpetua? Por último,
me gustaría destacar que Spinoza, a pesar de todas las adversidades que enfrentó, excomunión, censura, pobreza, enfermedad, nunca cayó en el resentimiento, la amargura o el cinismo. Mantuvo siempre una actitud serena, afirmativa y generosa. Su lema cautela, refleja no el miedo sino la prudencia de quien sabe que las verdades profundas deben ser comunicadas con cuidado, para no provocar rechazo innecesario. Este equilibrio entre coraje intelectual y prudencia práctica, entre radicalidad de pensamiento y modestia personal, entre crítica implacable y actitud constructiva, es quizás la lección más valiosa que podemos extraer de la vida y obra de este extraordinario filósofo. Una lección de madurez integral que sigue iluminando nuestro camino casi 4 siglos después. Si este recorrido por el pensamiento de Spinoza te ha inspirado, te invito a que profundices por tu cuenta en su filosofía. Lee directamente sus obras, especialmente la Ética. Puede parecer difícil al principio, pero los tesoros que contiene compensan con creces el esfuerzo. También te animo a aplicar sus ideas en tu propia vida, su método para comprender y transformar las emociones, su búsqueda de un conocimiento más allá de las apariencias, su visión de una libertad basada en la comprensión. Y por supuesto, si has encontrado valor en este video, no olvides darle like, compartirlo con quienes puedan apreciarlo. Y suscribirte a nuestro canal para más contenido que explora la sabiduría filosófica y su relevancia para nuestras vidas actuales. Gracias por acompañarme en este viaje por el pensamiento revolucionario de Baruch Spinoza. Hasta el próximo video.